El libro que ustedes deben de leer, primero, parte de una idea básica y que está expresada en el subtítulo del libro. Es el problema de que si es posible seguir teniendo esperanza en la política. Y yo diría que es una pregunta que es válido hacérsela, pero que no tenemos derecho a contestar más que tenemos obligación de tener esperanza. Hay que decir también que la forma de nuestra aproximación a la política depende también de nuestra aproximación al Evangelio, a la palabra de Jesús de Nazaret, como le gusta tanto decir a John. Y uno no puede aproximarse al Evangelio con una visión lineal. El Evangelio, la Biblia, solo es comprensible con una visión dialéctica. Uno de los teólogos que estuvo aquí presente, una vez que estábamos en un pequeño círculo ya hace bastantes años, decía que si Dios pudo haber cometido algún error, fue habernos hecho libres. La libertad, a mi juicio, es en lo que más nos parecemos a Dios. Dios es esencialmente un ser libre, infinitamente libre. Pero la verdad, la libertad es la que nos permite equivocarnos. El uso de la libertad, yo diría que es la primera responsabilidad que el cristiano pone en juego cuando se mete a la política. No se trata solo de construir libertad, sino de vivir la libertad. Y es esa combinación difícil la que uno vive constantemente. Y además hay que saber vivir con dos mensajes aparentemente contradictorios, que es el crecer y multiplicados y dominar la tierra, pero también el mensaje de mi reino no es de este mundo, que parecen contradictorios, pero que los teólogos aquí saben bien que no lo son, pero tenemos que saber vivir con esa doble realidad de la obligación de construir el mundo inmerso en él y a la vez saber que el fin del cristiano no es el reino de este mundo, sino el reino del otro mundo, pero que se construye desde este mundo y no hay otra manera, como nos decía Juan Hernández Pico, de construirlo, citando a Karl Rahner, de que hacerlo desde este mundo. Un problema fundamental que se vive en la política desde la fe también es la tentación de creer que la fe nos da respuestas a los problemas concretos. Y cada vez es más difícil definir dónde está la política. A mí me da mucha risa cuando a veces en reuniones con economistas, colegas míos, dicen es que no hay que politizar la política económica. Y mi pregunta es, díganme cómo es posible despolitizarla. O sea, la pregunta no es si la política económica debe ser politizada. Esa es como decir que un ser humano no es humano, ¿verdad? La política es política. La fe no nos responde al diseño cotidiano de la política. Nos señala a través de la ética que se deriva de nuestra fe los marcos en los que podemos
tomar decisiones políticas. No tenemos una superioridad en el diseño de las políticas por razón de nuestra fe, como muy bien lo señala, quizá muy brevemente, en una frase muy importante del libro de mi amigo Juan Hernández Pico, y no lo estoy diciendo para que creas que ciertamente lo leí. No tenemos superioridad, pero tenemos responsabilidades quizás superiores. Entrar a la política desde la fe señala para nosotros límites también en el ejercicio de la política. Los límites de la ética, los límites de la ética que no es solo individual, sino es una ética que nos lleva a entender, de acuerdo a doctrina ortodoxa de la Iglesia, que la ética social es tan importante como la ética individual. Y dicho de otra manera, no hay ética individual sin ética social y viceversa. La responsabilidad ética del cristiano es muy alta. Segundo, el libro, no sé si segundo o tercero, el libro de Pico además nos hace un recorrido por una serie de pensadores que nos ha recordado bastante eficientemente y cronológicamente. A través de esos pensadores tenemos que darnos cuenta que la secularización de la política, como lo señala muy bien Piquito, es el signo de los tiempos. Una secularización de la política que no quiere decir que la fe no tiene relación con la política, sino exactamente que la política no está al servicio del poder religioso, sino la visión religiosa, la fe está al servicio de una política más solidaria, más humana, fundada en el amor, en la caridad cristiana y con requisitos de verdad, como nos señala la última encíclica del Papa Benedicto XVI. Y en la política no estamos exentos de tentaciones. Yo cuando pienso en la relación entre el cristiano y el poder, me acuerdo de esos dos apóstoles que, aprovechando su cercanía con el poder, con Jesús, le piden estar a su lado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Era un tráfico de influencias. No estamos exentos de tentaciones, ni estamos exentos de tentaciones de negar nuestra propia fe en momentos álgidos de la política, como tampoco Pedro estuvo exento de negar a Cristo en el momento en que podía correr peligro el día Viernes Santo.